El reciente estreno del episodio interactivo Bandersnatch de la serie Black Mirror puso en primera plana el tipo de discusión en el que suelo participar en mi trabajo como docente y guionista de videojuegos, pero que muy cada tanto alcanza este nivel de difusión y popularidad. El episodio en cuestión me pareció lo suficientemente interesante como para querer hacer algún análisis al respecto, y mi primera idea fue hacerlo por escrito, pero entonces recordé una charla que di hace poco más de un año, en noviembre de 2017. Vamos a hablar de herramientas narrativas para contar historias interactivas. Así que lo recibimos con un fuerte aplauso a Guillermo Crespi. La charla se dio en el marco de un evento llamado Neo Media Lab, organizado por la Universidad de 3 de Febrero, y como la invitación consistía en hablar de historias interactivas en unos 15 o 20 minutos, después de darle infinitas vueltas al asunto, lo que decidí fue armar una escueta lista de precauciones o cuidados que considero que habría que tener a la hora de poner a un jugador o a un usuario frente a la toma de decisiones, que es básicamente una forma muy sencilla de describir una experiencia interactiva. Teniendo la suerte de que los organizadores del evento registraron las charlas en video, se me ocurrió que podía ser interesante utilizar algunos fragmentos de mi exposición como disparadores de una serie de comentarios acerca de Bandersnatch. Considerando el contenido del episodio, hay algo apropiado en la idea de que desde el punto de vista de estas imágenes, en este momento mi versión pasada está siendo controlada por alguien desde el futuro. Por lo menos en este caso, afortunadamente, la manipulación no va a venir de un proyecto del gobierno para controlar a la población, ni de una novela que parece incitar al crimen a quienes tratan de adaptarla, ni tampoco de la propia gente de Netflix. Mi intención entonces sería aportar un poco de equilibrio a una discusión que, como casi todo en Internet, viene más apasionada que reflexiva. Y al final de cuentas estoy seguro de que los argumentos que voy a presentar en este video le van a servir por igual a quien quiera aplaudir a la gente de Black Mirror, como a quien quiera postular a Bandersnatch como la peor estafa imaginable. Última aclaración por si hace falta. Spoilers. Primera cuestión. Bandersnatch como lo nuevo. Buena parte de las opiniones en contra se pueden interpretar como una reacción bastante directa a la popularidad de este episodio interactivo. Muchos se apuraron a criticarlo sobre la base de que no tiene nada de novedoso, de que sus características atrasan décadas y que como experiencia interactiva es tan limitada como cualquier elige tu propia aventura. Esta respuesta fue la más predecible de todas, así que saquémosla del camino lo más rápido posible. Es obvio que Bandersnatch, en su esencia, difícilmente califique de novedoso. El mismo episodio se encarga de mencionar explícitamente a la serie de libros Elige tu propia aventura, y no le queda mucha opción, porque sigue siendo el punto de referencia más popular del tema. Las similitudes con aquella colección, que comenzó a publicarse 5 años antes de la época en que transcurre el episodio, son evidentes. La interactividad se limita a elegir entre opciones, que suelen ser 2, hay múltiples finales, los finales se pueden calificar de mejores o peores, entre comillas, e incluso, si vamos a los números, Bandersnatch tiene un total de 31 puntos de decisión y 16 finales, que son estadísticas bastante normales para un Elige tu propia aventura. De hecho, entre los pocos que todavía guardo en papel están El oro de los incas, que tiene exactamente esa misma cantidad de finales, o La carrera interminable, que tiene un punto de decisión más que Bandersnatch. Y que por suerte encontré rápido, porque si seguía buscando alguno que tuviera exactamente 31 decisiones. Y para los historiadores que estén apretando los dientes, sí, los Elige tu propia aventura tampoco eran 100% novedosos allá por 1979. Tenemos registros de obras completas con estructuras similares desde al menos 1930. En Argentina contamos con ilustres ejemplos como aquellos 2 cuentos que Borges publicó en 1941, o la ilustre Rayuela de Cortázar. Y en lo que respecta al mundo audiovisual, para corrernos de la literatura, en aquella charla de 2017 aproveché la oportunidad para señalar que el cine interactivo estaba cumpliendo 50 años. En el año 1967, en la ciudad de Montreal, Canadá, se armó y estuvo abierta entre abril y octubre una exposición, una feria mundial que es considerada la más exitosa del siglo XX. Pero lo más interesante a los efectos de esta breve charla es lo que sucedía en el pabellón de la por entonces República de Checoslovaquia. En ese lugar existía un cine, un pequeño cine, donde 6 veces por día se exhibía esta película que era de 45 minutos y que tenía la particularidad de cada X cantidad de tiempo, unas 8 o 9 veces a lo largo de la película. Esencialmente el público lo que tenía que hacer era votar entre 2 alternativas. Entonces la opción más votada después de unos escasos minutos era la que se transmitía en pantalla. La historia del cine o la televisión interactiva, entendiendo la interactividad como la posibilidad de que el espectador modifique el rumbo del relato, no está hecha de filmografías o de movimientos estéticos, sino más bien de experimentos aislados. Levante la mano quien recuerde que allá por 2008 hubo en Argentina 2 temporadas de la serie interactiva Dirigime. La primera con Brenda Gandini y la segunda con Celeste Cid, vengándose a lo Kill Bill. Al final de cada episodio, de 5 o 6 minutos, se ofrecían opciones que la gente votaba por celular. ¡Hay 2 caminos!
y a la semana siguiente se emitía lo más votado. Así que no, Bandersnatch en su estructura más básica no tiene nada de nuevo y eso no tiene nada de malo. Segunda cuestión, la idea de que Bandersnatch es tan simple que es una estafa. Algunos de los argumentos como los que empiezo a desplegar ahora, y sobre todo los que van a venir más tarde, se vienen usando para llegar a la siguiente conclusión. Como Bandersnatch no tiene entre comillas nada de novedoso, y sus opciones son en extremo limitadas, entonces necesariamente tiene que ser pésimo. Esta también es una reacción tan natural y esperable que casi parece instintiva, y aparece casi siempre que surge, por fuera del mundo de los videojuegos debería aclarar, alguna nueva narración interactiva que involucre acción real o animación. Por esa razón, temprano en aquella charla subrayé el siguiente punto. En medios audiovisuales tradicionales como Kino Automata era básicamente acción real y en este caso es animación tradicional, el costo de producción de cada una de esas alternativas es lo suficientemente grande y complejo como para que se trate de mantener todo esto a raya en lugar de abrirse en una gran cantidad de posibilidades. Y entonces planteé la conclusión de que al menos hablando de historias interactivas, donde lo narrativo está por encima de lo lúdico, las estructuras que son verdaderamente complejas terminan un poco relegadas o bien a medios donde la cantidad de personas involucradas no sea tanta, como por ejemplo medios escritos, el texto escrito, que es un poco lo que demuestra también Bandersnatch al vendernos la idea de una especie de elige tu propia aventura de ¿cuántas páginas eran esas? 1000, 1500, que fueron escritas por una sola persona. No, esa novela en particular nunca existió, ni tampoco su autor, pero sí existieron por ejemplo obras interesantísimas, como la serie Lone Wolf, cuyo primer volumen mencioné justamente en esa charla, y que casualmente fue escrita por un autor británico y publicada en 1984. Aunque hasta donde pude averiguar, Joe Dever nunca intentó decapitar a su esposa, y logró escribir y publicar docenas de libros interactivos enormemente complejos, estoy hablando de este nivel de complejidad, sin perder la cordura, o sin perderla tanto. O también estas estructuras más complejas aparecen, por ejemplo, en inversiones verdaderamente multimillonarias, como ciertos videojuegos, de los cuales este es solamente un ejemplo, que esencialmente es una historia ramificada, pero con una gran cantidad de opciones a lo largo del relato. De allí que después de los elige tu propia aventura, la comparación más popular haya sido con las historias interactivas de estudios como Telltale Games o las de Quantic Dream. Pero, de nuevo, hablamos de esquemas de producción muy diferentes. Según dicen, el proyecto de Bandersnatch tomó cerca de 1 año y medio desde su concepción hasta su estreno, con 35 días de rodaje. En contraste, el último juego / historia interactiva de Quantic Dream tomó unos 5 años de producción, con 324 días de captura de movimiento, y la experiencia que surgió como resultado es al menos 8 veces más larga que Bandersnatch. Es decir, que de la misma manera que la igualación con una serie de libros para adolescentes, comparar en forma superficial un episodio interactivo para un servicio de streaming con un videojuego AAA también se me antoja bastante poco útil. Salvo que comparemos la falta de sutileza de Charlie Brooker con la de David Cage, pero eso se lo dejo a personas más cínicas que yo. En este punto, entonces, el problema probablemente venga más de creer el marketing que nos jura y recontrajura que todo lo que hagamos tendrá consecuencias. Y ni Telltale decía la verdad cuando juraba eso. Tercera cuestión, admitámoslo, Bandersnatch es frustrante. Y es que como dijimos recién, el éxito general de este tipo de iniciativas suele medirse principalmente según el grado en que cumplen con la promesa que nos hacen. La promesa de que tus decisiones van a importar. Ese es el contrato que nos extienden las historias interactivas. ¿Cómo no va a resultar frustrante el episodio si de sus 31 bifurcaciones en al menos un tercio de las alternativas ofrecidas tienen efectos mínimos o directamente nulos? Parece retrotraernos a las prácticas más antiguas de las películas interactivas, si me permiten volver brevemente a Kino Automata, aquella primera experiencia de 1967. La estructura se parecía a algo como esto, en términos de arrancar a un determinado punto, luego ofrecer 2 opciones, A o B digamos, e inmediatamente, acá es donde yo comprimo la estructura, inmediatamente esas opciones convergían. Si lo comparamos muy por encima con la estructura que la propia gente de Netflix hace algunos meses publicó con respecto a uno de sus episodios animados interactivos que lanzaron al mercado hace no mucho, vamos a ver que es esencialmente lo mismo. Lo que me refiero es que cada ramificación, en lugar de seguir ramificándose, se cierra. Después se vuelve a abrir y se vuelve a cerrar y demás. Antes de que empecemos a culpar a Netflix, digamos que esta estructura, a veces llamada diamante por las formas que resultan de graficarla con diagonales, va a aparecer casi siempre en cualquier relato interactivo. Porque lo más difícil de una trama ramificada es evitar que se extienda tanto como para terminar convirtiéndose en imposible de producir. Acusar a este episodio de abusar de esta técnica en particular, de cualquier manera, sería una exageración.
necesitamos pasar a cuestiones más específicas. En aquella charla apunté a hacer una brutal síntesis de algunos tipos de decisiones en historias interactivas que suelen ser problemáticos, y armé una lista de 5 ejemplos. Quizás pueda servir tratar de encontrarlos en Bandersnatch. Empecemos de nuevo por lo más antiguo. En Kino Automat, cuando se nos presenta la primera posibilidad de decisión, la voz en off del personaje dice: hoy es el cumpleaños de mi esposa, no sé si comprarle un tapado de piel o anillos. O un anillo, perdón. Entonces ahí está la primera decisión de la película. La acción se frena, salen los actores, le dicen a la gente que vote, la gente vota, una mayoría elige o tapado de piel o anillo. La película retoma y el personaje dice: decidí comprarle flores. O sea, la primera decisión en la historia de las películas interactivas fue negar la decisión del público. Ya que la cosa viene de manipular desde el futuro, intervengo desde 2021 con una pequeña fe de ratas. En el afán de reiterar el funcionamiento de aquella película, cometí el error de señalar que en la primera decisión de Kino Automat salían los actores y el público votaba. En rigor de verdad, esta disyuntiva entre tapado y anillo aparece como muestra del funcionamiento del sistema, pero sin que el público intervenga todavía. La película la resuelve sola y la gente decide recién a partir de la siguiente. Además, desde esta primera instancia, Kino Automat plantea una visión satírica de la idea de votación colectiva, pero estas son cuestiones que excedían el recorte de aquella charla y del presente video. Así que, hecha la corrección, sigamos adelante. Este es un caso de el usuario decide por el personaje y después el personaje decide por sí mismo. En su segunda sesión de terapia, después de que Stefan menciona varias pequeñas decisiones que ha tomado y que sospecha que en realidad alguien más lo forzó a tomar, la única decisión que tiene el jugador, o morderse las uñas o tirarse de la oreja, va a terminar siendo negada por el personaje. Como Stefan está empezando a ser consciente de ser controlado, consigue ahogar el impulso de hacer lo que el jugador acaba de decidir que él haga. Más allá de la justificación narrativa, de la cual voy a hablar más adelante, quizás lo más frustrante de esta decisión es que claramente está ahí solo para que Stefan la anule. Porque la verdad que elegir con qué tic descargar ansiedad difícilmente califique como una decisión interesante. Es uno de los varios casos en Bandersnatch donde las necesidades del relato van en detrimento de la experiencia interactiva. Algo casi idéntico sucede más adelante, donde las dos alternativas ofrecidas son esencialmente formas de deshacerse de la computadora, pero están ahí para que el personaje logre frenar el impulso una vez más, y donde antes comenzó a darle lugar a la posibilidad de estar siendo manipulado, aquí tenemos el paso siguiente. Stefan asume que su manipulación es real y exige conocer la identidad de quien lo está controlando. Otro ejemplo cercano a esta idea, solo que no es precisamente el mismo protagonista el que toma una decisión distinta a la nuestra, es lo que sucede si elegimos que Stefan visite el departamento de su ídolo Colin Ridman, quien le ofrece drogarse para, en sus palabras, ayudarlo a entender. Aún si rechazamos la oferta, Colin decide por nosotros y pone la droga en la bebida de Stefan. El problema es que empezamos a erosionar el trabajo de confianza entre autor y usuario o jugador. Porque si yo le digo, bueno, elegí que tus consecuencias van a tener peso, le doy a elegir, después ve que no, elijo yo. Por más que sea un chiste, se empieza a quebrar esa confianza que es sobre la cual está construida gran parte de la ilusión de seguir diferentes caminos y de controlar el destino de esta historia al menos. Pero a la vez, los 3 casos tienen algún detalle que los puede hacer tolerables. En los primeros 2, que el personaje rechace tu decisión es parte integral del relato que estamos viendo. Y en el último, aun si Colin nos remarca que es nuestra decisión aceptar la droga y que no nos sintamos presionados, esa mentira también es una forma de mostrar quién es él verdaderamente como personaje. Entonces quizás lo más molesto sea lo que planteé antes. Estos 3 ejemplos de decisiones exponen problemas de equilibrio entre lo que exige una experiencia interactiva y lo que pide la progresión narrativa de un relato. Por un lado hace falta contar algo, si no, no hay narración. Por otro, hace falta que el jugador decida, si no, no hay interactividad. Y en estos ejemplos la balanza se termina inclinando por lo narrativo, haciendo que elegir sea francamente frustrante. Vamos a otro tipo de decisión problemática, que es una variación de la anterior. Básicamente es el camino que el usuario eligió conecta enseguida con el que descartó. Esta clase de decisión, al igual que la anterior, se da con cierta frecuencia. Sobre todo en el comienzo, en cualquier tipo de relato interactivo. La diferencia con el otro caso es que en lugar de que el relato elija la opción contraria a la que el jugador eligió, el relato primero me muestra la opción que elegí y luego esa opción conecta con la que no elegí, de forma que termino experimentando las dos. Entonces me está forzando por ir a un camino que yo no elegí.
La decisión de seguir a Colin o visitar a la doctora Haynes, por ejemplo, tiene estas características. En teoría, optar por seguir a Colin debería significar al mismo tiempo descartar la opción de visitar a la doctora. Sin embargo, si Stefan sale vivo de la secuencia en el departamento de Colin, toda aquella situación va a resultar haber sido un sueño, algo irritante de por sí en la mayoría de los relatos. Y a continuación el episodio me envía directamente a visitar a la doctora. O sea, primero me muestra el camino que elegí y luego empalma con el que descarté. Digamos que estamos 2 de 2. Siguiente ejemplo de decisión problemática. Más sutil todavía, las alternativas no ofrecen contexto suficiente como para poder evaluarlas. Que es que a vos te digan, como pasaban en estos libros, elige tu aventura, bueno, elegí, vas al túnel de la izquierda o el túnel de la derecha. Vas arriba o vas abajo, vas a la puerta verde o vas a la puerta roja. Nada de eso le da al jugador o al usuario algún dato de cómo evaluar los pros y contras de esas opciones. Se convierte prácticamente en una cuestión de azar. Y el problema mayor viene cuando esta poca información viene acompañada de una consecuencia muy fuerte, que pasaba mucho en esos libros, que es decir, por elegir el túnel de la izquierda me matan. El asunto es tratar de sugerir, de ofrecer cierto nivel de indicio como para que el jugador pueda decir esto me conviene o no me conviene. Este ejemplo quizás sea el más discutible de todos, así que podrán estar en desacuerdo, pero personalmente considero que tomar la foto familiar o tomar el libro es una decisión donde, al menos la primera vez, y esta es la clave, es casi imposible tener una idea de qué puede llegar a pasar en consecuencia. ¿Qué significa que elijamos tomar un objeto? En un juego podría implicar añadirlo al inventario, pero esto es otra cosa. Además es una decisión presentada en un momento tenso, con la música apurándote, y con un personaje que acaba de ver un documental que prácticamente lo insta al asesinato. Este contexto hace más difícil dilucidar qué puede llegar a implicar tomar la foto o tomar el libro. Más allá desde ya de que uno represente el interés por la historia familiar y el otro el interés por resolver los problemas del videojuego que está enloqueciendo a Stefan. De cualquier forma, creo que de los que voy a mencionar debe ser el ejemplo menos problemático, por la interpretación que planteé recién y porque puedo pasar por este punto varias veces una vez que ya sé lo que puede suceder, que es un aspecto del que hablaremos más adelante. Siguiente. Uno de los problemas más complicados es que las alternativas que se le ofrecen al jugador estén desbalanceadas. A veces, por ahí la versión más brutal de este problema viene cuando, para cuidar que el jugador vaya solamente por el camino más importante, que le interesa, entonces ofrece una opción que es la que más le importa y la llena de alternativas francamente menos interesantes. Difícilmente se pueda hablar de llenar de alternativas cuando siempre se me ofrece un máximo de 2. ¡Hay 2 caminos! Pero podríamos decir que las 2 primeras veces que nos invitan a elegir entre destruir la pobre computadora de Stefan, ya sea volcándole té encima o partiéndola contra la mesa, o evitar ese impulso gritándole a papá o golpeando la mesa en su lugar, tenemos alternativas bastante desbalanceadas. Me refiero a que para esos puntos del relato el jugador ya tiene suficiente información de por dónde viene la mano, como para al menos sospechar que lo más probable es que si este chico destruyera su instrumento de trabajo, por más que la Spectrum fuera más barata que una Commodore, la historia terminaría en ese preciso momento, que es exactamente lo que sucede. Así que esas 2 decisiones se traducen como elegir entre interrumpir la historia en este punto o continuar la historia, lo cual no parece muy equilibrado. Nos queda un tipo de decisión más, y en este caso seguramente es el más complicado de todos. La primera decisión importante del relato. La primera decisión que nos ofrece Bandersnatch, o sea, qué desayunar, está en parte diseñada para mostrar cómo funciona el sistema sin temor a frustraciones por haber hecho algo mal. La consecuencia inmediata es prácticamente nula, aunque más adelante modifica ligeramente una escena. La segunda decisión del episodio tampoco cambia el rumbo del relato, pero sí la banda de sonido del montaje que sigue, así que la escala del impacto de las consecuencias va creciendo. Entonces llegamos a la tercera decisión, que es la primera verdaderamente importante: aceptar la oferta de trabajo soñada o no. Y me parece que en este punto es que nacen tanto las mayores complicaciones como las mayores virtudes de Bandersnatch. ¿Qué pasa con esta primera gran decisión? En principio se parece bastante a lo siguiente. Esta es una que también aparece mucho. La primera decisión que propone el relato es si aceptar el relato o no. La pregunta sería, ¿quién va a elegir la opción no? Bueno, quien quiera probar los límites de la simulación. Hay muchos jugadores que les interesa ver hasta dónde llega la simulación. Entonces, a ver qué pasa si yo elijo no. Las 2 opciones son básicamente o que se vuelve a unir y el personaje después decide que sí y volvemos al primer problema, o que dice, bueno, no vas a la aventura, fin de la historia. Por definición es un tipo de decisión de alternativas desbalanceadas, pero que aparece temprano en el relato, por lo cual para muchos jugadores termina impactando negativamente en toda la experiencia posterior.
Y la versión de este caso que vemos en Bandersnatch tiene sus complicaciones adicionales. No solo nos encontramos con un callejón sin salida como es habitual, sino que se nos invita a elegir una opción que resulta altamente razonable, que es aceptar la oferta de trabajo, pero luego de cierta forma, el episodio nos castiga por haber elegido eso. Que Colin nos diga abiertamente camino equivocado, molesta. Frente a una experiencia interactiva, uno acepta que las consecuencias de las decisiones puedan calificar de positivas o negativas, pero que haya decisiones que el mismo relato califique de incorrectas o equivocadas es extremadamente frustrante. Para rematarla, sin que uno tome una sola decisión más en este camino, cuando la expectativa es aceptar la oferta de trabajo para participar del desarrollo del juego de Stefan, nos cuentan que el juego en cuestión sale a la venta y es pésimo. En pocas palabras, nos están juzgando por lo que elegimos, y eso molesta mucho. Sin embargo, como dije, a mi juicio esta bifurcación es tanto fuente de frustraciones como de lo más interesante, por lejos, que tiene Bandersnatch. Y probablemente de cuánto les importe lo que voy a describir ahora dependerá de si terminan apreciando el episodio o no. Aunque sea un detalle relativamente menor, la primera cuestión interesante que hace el episodio con esta decisión es revertir la expectativa general del público. En otras palabras, en este caso la opción que parece obvia para avanzar, voy a aceptar el trabajo porque si lo rechazo seguramente se termina la historia, resulta en realidad ser la incorrecta. Pero ¿por qué es así? ¿Por qué el diseño parece forzarnos a pasar por un camino que el relato mismo califica de equivocado? Porque al igual que la primera decisión, la del desayuno, nos enseñaba a elegir, y la segunda, la de la música, nos mostraba un tipo de consecuencia más estética que narrativa, esta tercera decisión también es un enorme tutorial. Sobre el cierre del final que encontramos por este camino, que es de hecho el primer final que podemos encontrar en el episodio, Stefan insiste con que va a intentarlo de nuevo. El episodio nos está instando a intentarlo de nuevo. Y no solo eso, inmediatamente después, nos da una muestra muy potente de hasta dónde está dispuesto a llegar para que nuestra experiencia de intentar una y otra vez buscando caminos inexplorados sea lo más dinámica posible. Me refiero que en lugar de empezar de cero y mirar de nuevo todas las escenas que vimos hasta ahora, se nos presenta un montaje que sintetiza todo lo relevante que sucedió hasta el punto en que tomamos nuestra última decisión. Y todavía mejor. En esta repetición las cosas no son idénticas a lo que vimos antes. Tanto Colin como Stefan recuerdan qué dijo el otro en la rama que acabamos de ver, y que creíamos que iba a ser eliminada de toda consideración. De esta manera el episodio empieza a jugar con la posibilidad de que en la mente de estos personajes queden recuerdos de los otros caminos por los que pasaron. Estos datos son los que hicieron que nos empujen por este camino. Necesitan darnos esta información. Y es la misma razón que nos impide escapar del viaje lisérgico de Colin, porque durante el mismo esta información se expande y multiplica. Que Colin nos diga que hay muchas realidades serpenteando como raíces no estará muy lejos de los senderos que se bifurcan de Borges, pero sí es clave cuando plantea que es cierto, de nuevo las necesidades de lo narrativo están afectando la interactividad, y seguro a menudo estos diálogos estilo tutorial se hacen bastante explícitos y repetitivos. Pero si le damos una chance a esta invitación que nos hacen, vamos a empezar a ver en acción estas ideas que acabo de plantear, y que hacen que la estructura de Bandersnatch sea algo mucho más complicado que lo que aparenta a primera vista. Lo que estoy planteando exige a gritos ejemplos, así que vamos a ver. Al igual que el primer encuentro entre Colin y Stefan, existen unas cuantas versiones alternativas de escenas. La segunda terapia, por ejemplo, tiene una versión diferente para cuando pasás por ella por segunda vez, donde Stefan dice que ya hablaron de todo esto y que ella le subió la dosis, así que le pide que le dé las pastillas de una buena vez. Hay al menos 4 escenas con y sin el personaje de Colin, según si se tiró del balcón o no. Esto no es raro en el mundo de los videojuegos, pero sí es muy extraño en las películas interactivas. El sueño que arranca a partir de tomar la foto familiar tiene al menos 3 versiones. Si Stefan no habló de su madre en terapia, al tocar el espejo en su sueño, este se quiebra. Si habló de su madre en terapia, atraviesa el espejo y tiene un flashback sobre su infancia. Y si esto último ocurre más de una vez, en lugar de soñar lo mismo, sueña que el autor de la novela lo acuchilla por sorpresa. Y bueno, Black Mirror. Último ejemplo de escenas alternativas. Siempre que Stefan mata al padre y el jugador decide que lo entierre, suena el teléfono. Pero lo que pasa después es diferente según cuántas veces pases por ese punto. La primera, Stefan atiende y su jefe le pregunta si tendrá listo el código del juego para esa noche, cuya respuesta queda bajo decisión del jugador. En la segunda vuelta, Stefan solo levanta el tubo, dice que tendrá el código para esa noche y corta. Y a partir de la tercera vuelta corta directamente sin atender. Más allá del divertimento, cada una de estas variantes determina lo que pasa después. Con esta pequeña lista debería empezar a resquebrajarse la comparación constante con los Elige tu propia aventura, porque donde este impulso se empieza a complicar es en las dependencias. Algunos eventos solamente se disparan si se dan ciertas condiciones.
En Bandersnatch, a la hora de decidir, unas pocas veces se nos ofrece una única opción y la gran mayoría de las veces tenemos dos, pero en ocasiones las alternativas ofrecidas no son siempre las mismas, sino que dependen de caminos que haya tomado el jugador previamente. El ejemplo más evidente son los códigos que uno puede elegir para la caja fuerte durante la pesadilla de Stefan. Las opciones por defecto son las iniciales del autor de la novela, JFD, o el monstruo de la novela, Pax, pero si uno elige seguir a Colin, aparecerá la opción Pac, que lleva un final diferente, y si uno habla en terapia sobre la madre de Stefan, toma la foto familiar y luego consigue volver a ese mismo punto para en lugar de la foto tomar el libro y tener la pesadilla, entonces aparecerá un nuevo código, Toy, que lleva al único final de los 16 que hay en el episodio, al que no se puede acceder con un único recorrido. A esta técnica se le suele llamar Delayed Branching o ramificación demorada, que es algo que solamente puede hacerse almacenando estadísticas de las decisiones previas del jugador, cosa que los videojuegos hacen todo el tiempo, pero que los libros interactivos en papel no pueden, salvo que multipliquen varias veces su volumen para hacer de cada decisión una rama independiente, o recurran a la buena fe del lector y le pregunten directamente, ¿qué hiciste antes? Porque de otra forma no tienen manera de determinarlo. En esta misma línea de decisiones cuyas alternativas no son siempre las mismas, está la mayoría de los errores en algunos de los diagramas de Bandersnatch que circulan por internet. No tanto en casos como el de la caja fuerte que mencioné, que es bastante evidente, pero sí en las conexiones que se dan después de acceder a alguno de los finales, ya que las opciones sobre por dónde retomar la historia no son siempre las mismas. El punto al que se regresa varía según el camino que hizo el usuario, normalmente privilegiando la oportunidad de retroceder hasta una rama importante que el jugador haya pasado por alto. Para ejemplificar cómo funciona esto, podríamos volver a una de las decisiones que mencionamos antes. En aquella primera situación en que Stefan está trabajando en su juego y este tiene un error, se nos da a elegir si volcar té encima de la computadora o gritarle al padre. La primera opción lleva a un final prematuro y sin epílogo, más bien un callejón sin salida. Pero a la hora de retomar el relato, las rutas que nos ofrecen no son fijas. Aún siendo tan temprano en la historia, existen 3 posibilidades diferentes para retomar desde un lugar previo. Y eso depende de las 2 decisiones importantes que hubo hasta ese momento. En orden de prioridad. Si uno optó 2 veces porque Stefan no hable de su madre, entonces se nos ofrece volver a ese punto, o retomar desde la escena donde acabamos de tirar el té sobre la computadora. Si en cambio uno decidió que Stefan hable de la madre, pero antes de eso eligió rechazar la oferta de Tuckersoft, entonces nos perdimos de uno de los finales posibles. Así que se nos ofrece volver a ese punto, o al punto del que acabamos de salir. Y en caso de que ya hayamos aceptado la oferta de Tuckersoft y hayamos hablado de la madre de Stefan, la única opción posible entonces será retomar desde la escena de donde salimos. Resumiendo, todo en Bandersnatch está dispuesto para fomentar que el usuario recorra los diferentes caminos. La forma en que se sintetiza todo lo importante hasta el punto en que se retoma es extraordinaria, al extremo que las 10 decisiones más triviales que tiene el relato solo hace falta tomarlas una sola vez y a partir de ese momento van a funcionar automáticamente. Si tuviera que forzar alguna conclusión, considero que a pesar de sus problemas de diseño, Bandersnatch es mucho más efectivo como experiencia interactiva, siempre y cuando a uno le divierta encontrar todos los caminos posibles, que como historia. El típico tono pesimista y grandilocuente de la serie Black Mirror suele inclinar la balanza hacia decisiones narrativas donde la sutileza queda en un lugar de bastante poco privilegio. Y siendo justamente que lo narrativo y los trazos gruesos de la interactividad son lo primero que uno encuentra, es razonable pensar que muchos preferirán abandonar la experiencia tras 1 o 2 intentos, mientras que el extraordinario trabajo de entramado solamente empieza a hacerse patente cuantas más veces uno recorra la historia. Cuando nosotros estamos poniendo a un jugador o a un usuario, lo estamos poniendo en posición de participar, estamos invitando a participar de una experiencia interactiva. No hay que perder de vista que le estamos pidiendo que haga un esfuerzo adicional al esfuerzo normal, por decirlo así, de mirar una película, leer un libro y demás. Ese esfuerzo puede tener muchas formas distintas. Puede ser tener que elegir, puede ser tener que tipear, puede ser tener que usar el mouse, puede ser tener que descifrar qué es lo que tengo que hacer para avanzar. Y a veces puede ser bancarse el mareo de un casco de realidad virtual también. Cuando presentamos con estas decisiones complejas y no tan bien diseñadas de antemano, empezamos, como dije hace un rato, a erosionar la relación de confianza con respecto a un otro al cual le prometimos que sus decisiones iban a tener peso, y al empezar a acumularse este tipo de problemas, lo estamos básicamente obligando a abandonar la experiencia antes de llegar al final. El equipo detrás de Bandersnatch hizo un esfuerzo enorme para que uno pueda recorrer múltiples veces la experiencia sin tener que repetir decisiones triviales, o esperar demasiado para retomar el relato desde donde dejó. Y a pesar de que la historia no se destaque por su sutileza, sí lo hace el juego de detalles que inundan el episodio, desde las diferentes versiones de escenas hasta las frases en off que solamente aparecen según ciertos casos, y nos descolocan cuando ya creemos haber visto todo lo que el relato tenía para ofrecer.
Por supuesto, en el tintero me quedan unas cuantas cosas para comentar. El desdoblamiento personaje-jugador, las realidades inconsistentes, donde en una versión una escena es un sueño y en otra sucedió en realidad, comentarios acerca de qué parece proponer Bandersnatch sobre el desarrollo de videojuegos, la historia de Imagine Software y el verdadero proyecto de Bandersnatch, que a mi juicio es todavía más interesante que el episodio, las referencias a Lewis Carroll, que van más allá de la criatura del título. Sin ir más lejos tenemos un conejo blanco y al sombrero loco. ¿Qué pasa si al seguir el consejo del clásico de Frankie Goes to Hollywood, el jugador se relaja y no elige nunca? Y sobre todo, comentarios varios sobre el guión del episodio. Pero para esta ocasión quise centrarme en el aspecto interactivo de la experiencia, que a mi juicio tiene suficientes detalles valiosos como para dejar pasar otras cuestiones menos felices. Bandersnatch es una experiencia fallida en muchos sentidos, y nos es imposible no pensar en cuánto mejor podría haber sido. Pero no olvidemos nunca que armar algo de este estilo es tan complicado que se parece muchísimo al infierno por el que pasa Stefan armando su juego. En conclusión, si les divierte la idea de buscar nuevos rincones en un laberinto, no le den una oportunidad a Bandersnatch, denle varias. Con cada nuevo pasillo que uno encuentra, las frustraciones del guión y de los primeros trazos gruesos interactivos se van esfumando un poco más, y después de cierto tiempo, uno no tiene más que sacarse el sombrero ante semejante esfuerzo. Eso es todo, gracias por escucharme, y ojo con Netflix que está controlando a la gente. ¿No vieron que ahora lo primero que se pregunta al escuchar sobre una serie o película es si está en Netflix?